Vamos a continuar con el segundo proyecto de resolución que será expuesto esta tarde para efectos de discusión por separado y ahora a cargo de la compañera comisionada Blanca Lilia Ibarra. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionada, comisionados. El recurso de revisión que pongo a su consideración fue interpuesto contra la respuesta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en relación con una solicitud de información en la que se pidieron los documentos que respaldan la autorización de funcionamiento de un establecimiento médico en específico. Como ya se ha dicho, el derecho a la protección de la salud está reconocido como derecho humano en el artículo 4, párrafo 4 de nuestra Constitución Federal, y por ello el Estado mexicano tiene la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Cabe señalar que en el deber de protección se comprende la adopción de medidas para impedir que actores no estatales interfieran en el disfrute de este derecho humano, lo cual se puede lograr, por ejemplo, mediante la regulación de su actividad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para cumplir la obligación de garantizar la integridad personal en el marco de la salud, los estados deben contar con un entramado normativo adecuado que regule la prestación de servicios sanitarios, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, el cual, además de prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal cuando se preste este servicio, también debe prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud. En congruencia con lo anterior, durante 2018, la COFEPRIS y el Sistema Federal Sanitario verificaron un total de 4,322 clínicas relacionadas con la prestación de servicios de cirugía estética, identificando anomalías en 510 casos y suspendiendo las actividades en 264 de ellas. Entre los hallazgos de las autoridades sanitarias, se advirtió que algunas de ellas no cuentan con autorización sanitaria para prestar estos servicios, que las condiciones sanitarias no son adecuadas, que el personal carece de estudios con validez oficial y de cédula profesional, que los cirujanos plásticos no cuentan con certificados y o recertificaciones de especialidad para realizar distintos tipos de cirugías y la falta de aviso de funcionamiento o licencia sanitaria. Es común escuchar en las notas periodísticas que se denuncien este tipo de actividades que se hacen de manera irregular. Asimismo, la COFEPRIS ha sido enfática al señalar que las cirugías o tratamientos practicados en establecimientos con malas condiciones sanitarias y por personas que no cumplen con la normatividad sanitaria vigente pueden provocar un grave riesgo a la salud de la población que acude a tales lugares y que tal daño puede ser permanente o incluso fatal. En virtud de los datos y el contexto que les he compartido, resulta relevante el recurso de revisión que ahora expongo, en el cual una persona requirió a la COFEPRIS la licencia sanitaria para operar del hospital o clínica Biocosmetic Medical Group, así como la documentación soporte de esta. En respuesta, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, informó que realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos respecto de la información requerida, sin localizar registro alguno, por lo cual era inexistente. Inconforme con lo anterior, el peticionario interpuso recurso de revisión ante este instituto en contra de la inexistencia de la información hecha valer por el sujeto obligado. En la resolución que someto a su consideración, una vez analizadas las particularidades del caso, se considera que no resulta viable validar la inexistencia manifestada por el sujeto obligado. En relación con el fondo del asunto, el artículo 3 del reglamento de la COFEPRIS establece que para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tiene a su cargo, entre otras atribuciones, ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes,
y de disposición de sangre y los demás establecimientos que señala la Ley General de Salud. Además, el artículo 14 del mismo ordenamiento prevé que corresponde a la Comisión de Autorización Sanitaria expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias relacionadas con las materias a que se refiere el párrafo anterior. Si bien en el caso concreto la solicitud de información fue turnada a la Comisión de Autorización Sanitaria, la cual cuenta con la Subdirección Ejecutiva de Autorizaciones de Servicios de Salud, misma que, según se desprende del Manual de Organización específico, es la encargada de efectuar el control sanitario de los servicios y establecimientos de salud mediante la evaluación, expedición o revocación de las autorizaciones en materia de servicios de salud. No señaló las razones por las cuales no cuenta con la información o los parámetros que utilizó para su localización. De ahí que no se tenga certeza del criterio que utilizó a fin de realizar esta búsqueda. Es importante señalar que los sujetos obligados, al expedir sus respuestas, deben generar a la parte solicitante la certeza jurídica del carácter exhaustivo de la búsqueda de información, tal como lo mandata el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia, garantizando que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, lo cual en el caso concreto no ocurrió. En consecuencia, en el proyecto se plantea revocar la respuesta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, efecto de que realice una nueva búsqueda de la información solicitada, esto es, la licencia sanitaria para operar el hospital o clínica precisada en la solicitud, así como la documentación soporte de la misma en la Comisión de Autorización Sanitaria. Si dentro de la documentación localizada por el sujeto obligado se encontrara información que actualice alguna causal de confidencialidad prevista en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá de ser clasificada conforme al procedimiento establecido en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, en caso de que el resultado de la búsqueda exhaustiva sea la inexistencia de la información, la COFEPRIS deberá de informarle al particular de manera debidamente fundada y motivada las razones por las cuales no obren sus archivos de información. Cabe decir que en México se registra una tendencia creciente en la demanda de los servicios de establecimientos, como en referido en la solicitud de información, pues tan solo en 2017 se realizaron 975,000 procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Asimismo, de acuerdo con los datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, México ocupa el tercer lugar en el mundo, registrando 1,043,247 intervenciones de esta naturaleza, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, quienes junto con Alemania, India e Italia concentran el 44.5% de los tratamientos a nivel mundial. En México, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica contiene diversas disposiciones para la prestación de servicios de este tipo, y específicamente en su artículo 95 bis 1 establece que estos procedimientos deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas que cuenten con licencia sanitaria vigente, así como que cuenten con los recursos, áreas y equipamientos que señalan las normas oficiales mexicanas, y de ser realizados únicamente por médicos con título profesional y cédula de especialidad otorgada por la autoridad competente. Por ello, es indispensable garantizar la publicidad de la información solicitada por el particular en este asunto, pues representa una vía para que los usuarios de estos servicios tengan la certeza de que los establecimientos elegidos cuentan con los permisos necesarios para realizar estos procedimientos. Sin duda, la transparencia de la información solicitada es relevante, pues contribuye a que la ciudadanía tenga un mecanismo que le brinde insumos que le ayude a tomar una mejor decisión sobre dónde atenderse o dónde internarse, así como corroborar las aseveraciones que realizan los prestadores de servicio en su publicidad, resguardando el derecho a la salud de las personas interesadas. Es cuanto, comisionado presidente.